Dina, la única hija de Jacob y Lea, ocupa un lugar significativo y a la vez sombrío en la historia bíblica. Su historia es una tragedia, honor y profundo impacto en su familia y las tribus de Israel. En este video, profundizaremos en la vida de Dina, explorando las circunstancias de su nacimiento, los eventos fundamentales que dieron forma a su destino y las implicaciones más amplias de su historia dentro del contexto de la Biblia. Vamos, esto es Verdad Única. Dina, cuyo nombre significa juicio o reivindicada, nació en el linaje significativo de Jacob, el patriarca de los israelitas. Jacob tuvo 2 esposas, Lea y Raquel, y 2 concubinas, Bilha y Silpa, con quienes engendró 12 hijos y una hija, Dina. Dina fue la 7ª hija de Lea, lo que la convirtió en hermana de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Lea, que se sentía poco querida en comparación con su hermana Raquel, consideraba a cada uno de sus hijos como una señal del favor y la bendición de Dios. Por lo tanto, el nacimiento de Dina tuvo un significado tanto familiar como espiritual, y marcó otro acto de justicia divina a los ojos de Lea. El lugar de Dina como hija única en una familia dominada por hermanos varones era único en una sociedad patriarcal, en la que a menudo se daba prioridad a los hijos varones. La presencia de Dina en la narración bíblica destaca los diversos papeles que desempeñan las mujeres, aunque se las menciona con menos frecuencia. Su nacimiento se menciona brevemente en Génesis, capítulo 30, versículo 21. Más tarde, Lea dio a luz a una hija y la llamada Dina. Sin embargo, esta breve mención no disminuye el peso de su historia, que se desarrolla con intensidad dramática en capítulos posteriores. El hecho de haber crecido en una gran familia nómada significó que los primeros años de Dina estuvieron llenos de movimiento y cambio constante. Los viajes de la familia los llevaron por varias regiones, exponiendo a Dina a diferentes culturas y pueblos. Sus hermanos, que con el tiempo se convertirían en los progenitores de las 12 tribus de Israel, tenían funciones y responsabilidades que darían forma al futuro de su pueblo. Mientras tanto, Dina, aunque no estaba destinada a liderar una tribu, apoyó un papel fundamental en una historia que influiría en la dinámica y el legado de su familia. El entorno en el que Dina se crió fue de devoción religiosa y tradiciones culturales. Jacob, que había luchado con Dios y había recibido el nombre de Israel, guió a su familia con un sentido de propósito divino. Esta atmósfera espiritual fue un aspecto crucial de la crianza de Dina. Ella aprendió acerca de las promesas hechas a su abuelo Abraham, las experiencias de su padre Jacob y la importancia de mantener su pacto con Dios. Estas narraciones habrían sido fundamentales para su comprensión de su identidad y del destino de su familia. El nacimiento de Dina y sus primeros años de vida también prepararon el terreno para las tensiones familiares que más tarde estallaron en Siquem. La relación competitiva entre Lea y Raquel, el favoritismo de Jacob y las ambiciones de sus hermanos crearon una compleja red familiar. Estas dinámicas contribuyeron a la intensidad de las reacciones cuando la historia de Dina tomó un giro trágico en Siquem. A medida que la familia avanzaba hacia el cumplimiento de las promesas de Dios, las acciones de cada miembro, incluidas las que involucraban a Dina, desempeñaron un papel en la configuración de su destino colectivo. Por lo tanto, el nacimiento de Dina no es solo una nota al pie menor en la genealogía de la familia de Jacob, sino un elemento crucial que subraya el intrincado tapiz de la fe, la familia y la justicia divina. Su historia, que comienza con su nacimiento, sirve como preludio de acontecimientos que desafiarían la unidad de la familia y pondrían a prueba su fe de maneras profundas. La vida temprana de Dina, en el contexto de una sociedad nómada y patriarcal, fue sin duda única y llena de desafíos. Ser la única hija entre 12 hermanos significaba que las experiencias diarias de Dina y las interacciones familiares eran distintas a las de sus hermanos. Dina creció en una familia numerosa que se mudaba con frecuencia a diferentes regiones, y desde muy joven
estuvo expuesta a una gran variedad de entornos y culturas. Este estilo de vida nómada, impulsado por los viajes de su padre Jacob, la puso en contacto con diversos pueblos y tradiciones, lo que moldeó su visión del mundo y su comprensión de su lugar dentro de su familia y la sociedad. Dinah vivió con 12 hermanos y su papel dentro de la familia era multifacético. Sus hermanos eran los futuros líderes de las tribus de Israel, y su crianza implicó aprender las habilidades y responsabilidades necesarias para el liderazgo y la supervivencia. Dinah, si bien no estaba preparada para el liderazgo de la misma manera, probablemente compartía muchas de las tareas domésticas típicas de las mujeres de esa época. Habría participado en tareas como cocinar, tejer y cuidar a los niños más pequeños. Estas responsabilidades no solo la prepararon para la edad adulta, sino que también le dieron un sentido de propósito dentro de la estructura familiar. El entorno cultural y familiar de la primera infancia de Dinah estuvo fuertemente influenciado por las tradiciones espirituales y religiosas que defendía su padre Jacob. Los profundos encuentros de Jacob con Dios, incluida su visión de la escalera que llegaba al cielo y su lucha con el ángel, inculcaron un fuerte sentido de misión divina dentro de la familia. Dinah creció escuchando historias sobre el pacto de su abuelo Abraham con Dios, las luchas y los triunfos de su padre y las promesas de una gran nación que vendría. Estas narraciones eran más que simples historias. Eran la base de la identidad de su familia y su comprensión de su relación con Dios. A pesar de la prominencia de sus hermanos, la presencia de Dinah era significativa por sí misma. En una sociedad que a menudo ignoraba a las mujeres, la existencia de Dinah dentro de la narrativa bíblica resalta los papeles importantes, aunque a menudo tácitos, que desempeñaban las mujeres. Sus primeras interacciones con sus hermanos y su participación en los asuntos familiares la situaron en un lugar único dentro de la dinámica familiar. Estas relaciones influirían más tarde en los dramáticos acontecimientos de Siquem, donde la feroz protección de su honor por parte de su hermano tendría consecuencias significativas para su familia y sus relaciones con otras tribus. El constante movimiento de la familia también significó que Dinah tuvo que adaptarse a nuevos entornos con regularidad. Esta adaptabilidad fue crucial en un mundo donde la estabilidad era escasa, y cada nuevo entorno traía consigo su propio conjunto de desafíos y oportunidades. Los valores y las enseñanzas de sus padres, Leah y Jacob, habrían sido fundamentales para ayudarla a afrontar estos cambios. Es probable que Leah, que había pasado por sus propias luchas y triunfos, le haya proporcionado a Dinah sabiduría y orientación para mantener la fe y la resiliencia frente a la adversidad. Por lo tanto, la primera infancia de Dinah fue una combinación de deberes familiares, enseñanzas culturales y orientación espiritual. Este periodo sentó las bases para la persona en la que se convertiría y preparó el escenario para los acontecimientos cruciales que más tarde se desarrollarían en su vida. Su crianza en el seno de la vibrante y compleja familia de Jacob fue fundamental para comprender su papel en la narrativa más amplia de los israelitas y pone de relieve las contribuciones de las mujeres en la historia bíblica que a menudo se pasan por alto. El incidente de Siquem marca un punto de inflexión significativa y trágica en la vida de Dinah, la única hija de Jacob. La Biblia relata que Dinah salió a visitar a las mujeres de la tierra, lo que indica su deseo de relacionarse con la comunidad más amplia fuera de su familia inmediata. Sin embargo, esta salida aparentemente inocente dio lugar a una serie de acontecimientos que tendrían consecuencias profundas y de largo alcance. Mientras Dinah exploraba Siquem, se encontró con Siquem, el hijo de Hamor el Hebeo, un príncipe local. La Biblia narra que Siquem la vio, la tomó y la violó. Génesis 34:2. Este acto de violencia contra Dinah no fue solo una violación personal, sino también una grave afrenta al honor de su familia, ya las costumbres de la época. En las culturas del antiguo Cercano Oriente, la integridad y el honor de las mujeres estaban estrechamente ligados a la posición social y la dignidad de su familia. La profanación de Dinah fue, por tanto,
un grave insulto a Jacob y a sus hijos. Sin embargo, Siquem parecía estar realmente enamorado de Dina. Después del ataque, le habló con ternura y le expresó un fuerte deseo de casarse con ella. Y le pidió a su padre, Hamor, que organizara el matrimonio. Hamor se acercó a Jacob con la propuesta, ofreciéndole hacer una alianza a través del matrimonio y permitir que los israelitas se casaran y se establecieran entre ellos. También ofrecemos pagar un precio sustancial por la novia para obtener el consentimiento de Jacob. Este enfoque sugiere que, a pesar de la violencia inicial, Siquem y Hamor intentaron rectificar la situación de acuerdo con sus costumbres y leyes. Jacob, al enterarse de la noticia, contuvo su reacción hasta que sus hijos regresaron del campo. Los hermanos se sintieron profundamente afligidos y furiosos cuando se enteraron de la difícil situación de su hermana. Su ira no solo se debía a la violación de su hermana, sino también al aparente intento de Siquem y Hamor de comprar el honor de su familia con riquezas y alianzas. Este incidente despertó un feroz instinto protector entre los hermanos, en particular entre Simeón y Leví, hermanos carnales de Dina, quienes sintieron una profunda responsabilidad de defender el honor de su hermana. La Biblia señala que los hermanos engañaron a Hamor y a Siquem al aceptar el matrimonio con la condición de que todos los varones de Siquem fueran circuncidados. Argumentaron que les era imposible entregar a su hermana a un hombre incircunciso, ya que sería una deshonra para su familia. Hamor y Siquem aceptaron esta condición, convenciendo a los hombres de su ciudad de someterse a la circuncisión, lo que presentó como una alianza beneficiosa con la próspera familia de Jacob. 3 días después de la circuncisión, mientras los hombres de Siquem todavía sufrían y no podían defenderse, Simeón y Leví tomaron sus espadas y atacaron la ciudad. Mataron a todos los varones, incluidos Hamor y Siquem. Rescataron a Dina y saquearon la ciudad. Este acto de venganza fue brutal y decisivo, y demostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar los hermanos de Dina para defender el honor de su hermana y afirmar su dominio. Jacob se sintió angustiado por las acciones de sus hijos, temiendo las represalias de las tribus vecinas y el peligro potencial que esto representaba para toda su familia. Se enfrentó a Simeón y Leví, criticándolos por traer problemas a la familia. A pesar de las preocupaciones de Jacob, los hermanos defendieron sus acciones, insistiendo en que no podían permitir que su hermana fuera tratada como una prostituta. El incidente de Siquem pone de relieve la compleja interacción entre la violación personal, el honor familiar y la retribución violenta. Destaca la intensa lealtad y actitud protectora que caracterizaban a los hermanos de Dina, y las graves consecuencias de violar los códigos sociales y morales de la época. Este acontecimiento no solo moldeó la vida de Dina, sino que también tuvo repercusiones duraderas para la familia de Jacob y sus relaciones con los pueblos circundantes. La profanación de Dina y las consecuencias de este incidente tuvieron profundas implicaciones para la familia de Jacob y sus interacciones con las comunidades vecinas. La reacción inmediata a la profanación de Dina fue una mezcla de conmoción, dolor y enojo. Cuando Jacob se enteró de la violación, permaneció en silencio hasta que sus hijos regresaron del campo. Su silencio pudo haberse producido debido a la gravedad de la situación y a la necesidad de idear una respuesta que no solo abordara la injusticia, sino que también mantuviera la seguridad y el honor de la familia. Al regresar y enterarse de la difícil situación de su hermana, los hermanos de Dina se indignaron. Su reacción estuvo impulsada por un profundo sentido de honor y justicia familiar. La Biblia describe su ira como intensa y justificada, lo que refleja las normas sociales de la época, en las que el honor de la mujer estaba intrínsecamente vinculado al honor de la familia. Este contexto cultural es crucial para entender las acciones posteriores de los hermanos. Hamor, el padre de Siquem, intentó resolver el problema diplomáticamente al proponer un matrimonio entre Dina y Siquem. Ofreció dotes sustanciales y sugirió una alianza mediante matrimonios mixtos, lo que beneficiaría a ambas partes económica y socialmente. Sin embargo,
esta propuesta fue recibida con engaño por los hermanos de Dina, quienes albergaban intenciones de vengarse. Los hermanos aceptaron el matrimonio con la condición de que todos los varones de Siquem fueran circuncidados. Esta exigencia era estratégica, pues aprovechaba la vulnerabilidad física de los siquemitas durante su recuperación. Hamor y Siquem, impulsados por el deseo de legitimar el acto de Siquem e integrarse con la próspera familia de Jacob, convencieron a sus conciudadanos de cumplir con este doloroso y significativo rito cultural. 3 días después, mientras los hombres de Siquem todavía estaban incapacitados por la circuncisión, Simeón y Leví, hermanos carnales de Dina, lanzaron un ataque brutal y calculado contra la ciudad. Mataron a todos los varones, incluidos Hamor y Siquem, y rescataron a Dina. Este acto de retribución fue severo e inflexible, lo que reflejaba la opinión de los hermanos de que una violación de ese tipo solo podía responderse con la erradicación completa de la parte infractora. Las consecuencias de esta masacre fueron de gran alcance. Los demás hermanos se unieron a Simeón y Leví para saquear la ciudad, apoderándose del ganado, las mujeres, los niños y las riquezas. Esta destrucción total fue una declaración de que no estaban dispuestos a tolerar ninguna deshonra sobre su familia. Sin embargo, también trajo consigo riesgos importantes. Jacob, al enterarse de la masacre, expresó su profunda preocupación por las posibles repercusiones que esto podría tener para las tribus vecinas. Temía que sus acciones los hubieran vuelto odiosos para los habitantes de la tierra, poniendo en peligro su supervivencia. La reprimenda de Jacob a Simeón y Leví pone de relieve un aspecto crítico de lo que sucedió después: el equilibrio entre la justicia y la prudencia. Si bien no condonó la profanación de Dina, reconoció el peligro que sus acciones habían atraído. Simeón y Leví defendieron sus acciones afirmando que no podían permitir que su hermana fuera tratada como una prostituta, enfatizando la importancia del honor familiar por sobre las posibles alianzas políticas o la seguridad. Este incidente también tuvo efectos duraderos en la dinámica interna de la familia de Jacob. La respuesta violenta de Simeón y Leví, aunque inicialmente contó con el apoyo de sus hermanos, más tarde se convirtió en un punto de discordia. En sus bendiciones finales a sus hijos, Jacob condenó la violencia de Simeón y Leví, lo que refleja el impacto duradero de sus acciones en su percepción de ellos y de su legado. La profanación de Dina y sus consecuencias ilustran las complejidades de la justicia, el honor y la retribución en el contexto bíblico. Subraya hasta qué punto las personas estaban dispuestas a llegar para proteger el honor familiar y las graves consecuencias de tales acciones. Este episodio, si bien pone de relieve las vulnerabilidades y los valores de la época, también sirve como un recordatorio aleccionador de la intrincada interacción entre las violaciones personales y las respuestas colectivas que moldearon el rumbo de la familia de Jacob y su futuro en la tierra de Canaán. La venganza llevada a cabo por Simeón y Leví en respuesta a la profanación de su hermana Dina es uno de los episodios más dramáticos e intensos del libro del Génesis. Sus acciones estaban motivadas por un profundo sentido del honor y la retribución, que reflejaba los valores y las normas culturales de su época. La decisión de los hermanos de vengarse no fue un acto espontáneo de ira, sino un plan calculado y deliberado para restaurar el honor de su familia y hacer justicia como les parecía. Después de que Siquem, el hijo de Hamor, violó a Dina, los hermanos se indignaron. Su ira no era solo personal, sino también cultural, ya que semejante violación se consideró una grave deshonra para su familia. Cuando Hamor y Siquem llegaron para negociar la mano de Dina en matrimonio y proponer una solución pacífica, Simeón y Leví vieron una oportunidad de vengarse. Tomaron sus espadas y atacaron la ciudad, matando a todos los varones, incluidos Hamor y Siquem. Este brutal acto de retribución fue rápido y despiadado, diseñado para enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de deshonrar a su hermana. La matanza no terminó con la muerte de los hombres. Las acciones de Simeón y Leví
fueron seguidas por el saqueo de la ciudad por parte de sus hermanos. Esta destrucción y saqueo generalizados tenían como objetivo eliminar todo poder o amenaza que pudieran representar los siquemitas y afirmar el dominio de la familia de Jacob. La reacción de Jacob ante la masacre fue de alarma y desaprobación. Temía la posible reacción de las tribus vecinas y el peligro que representaba para toda su familia. Jacob reprendió a Simeón y Leví, diciendo: «Me habéis afligido, haciéndome odioso a los cananeos y a los fereceos, los pueblos que habitan en esta tierra. Somos pocos en número, y si se unen contra mí y me atacan, yo y mi casa seremos destruidas». Génesis 34:30. La preocupación de Jacob era práctica y se basaba en la necesidad de sobrevivir en medio de territorios hostiles. A pesar de los temores de Jacob, Simeón y Leví defendieron sus acciones afirmando que no podía tolerar que trataran a su hermana como a una prostituta. Su defensa pone de relieve los imperativos culturales de la época, en los que el honor y la retribución familiar eran primordiales. Sus acciones, aunque extremas, eran coherentes con los valores y las expectativas de su sociedad en lo que respeta a la familia y el honor. Las consecuencias de su venganza tuvieron efectos duraderos. La reprimenda de Jacob y la violencia de sus acciones resonaron en la historia de la familia. Cuando Jacob bendijo más tarde a sus hijos, recordó este incidente y condenó la ira feroz y las acciones crueles de Simeón y Leví, lo que indica que su retribución violenta había empañado su legado. Dijo: «Maldita sea su ira tan feroz y su furor tan cruel. Los esparciré en Jacob y los dispersaré en Israel». Génesis 49:7. Esta profecía predijo la futura dispersión de las tribus de Simeón y Leví entre las otras tribus de Israel. La venganza de Simeón y Leví es un duro recordatorio de las complejidades de la justicia y el honor en los tiempos bíblicos. Sus acciones estaban impulsadas por un profundo sentido del deber familiar y el deseo de defender el honor de su hermana, pero la brutalidad de su respuesta también destacó el potencial de exceso y las consecuencias de largo alcance de tal venganza. Este episodio subraya las tensiones entre la justicia personal y los impactos sociales más amplios que dan forma a la narrativa de la familia de Jacob y sus interacciones con los pueblos circundantes. Los dilemas éticos que plantea su profanación y la respuesta de sus hermanos suscitan preguntas sobre los límites de la retribución y la naturaleza de la verdadera justicia. Estos temas se exploran a lo largo de la narración bíblica y ofrecen perspectivas sobre las tensiones entre las acciones humanas y la voluntad divina. El legado de Dina, por lo tanto, no se trata solo de su experiencia personal, sino también de las cuestiones morales y éticas más amplias que su historia evoca. En un sentido más amplio, la historia de Dina es un testimonio de la resiliencia y la complejidad de las relaciones humanas y las normas sociales. Sirve como recordatorio de las duras realidades que enfrentaron las mujeres en la antigüedad y los intensos lazos familiares que dictaban las respuestas a tales crisis. Su legado está entretejido en la trama de la narrativa israelita y contribuye a la comprensión de la justicia, el honor y la dinámica familiar en el mundo bíblico. El legado de Dina también ofrece lecciones valiosas para los lectores contemporáneos. Desafía al público moderno a reflexionar sobre cuestiones de género, honor y justicia en sus contextos. La historia incita a debatir sobre la protección de los vulnerables, las consecuencias de la violencia y la búsqueda de la justicia de una manera que defienda la dignidad y el respeto por todas las personas. Estas lecciones son atemporales y resuenan en lectores de todas las generaciones y culturas. En conclusión, el legado de Dina, aunque marcado por un acontecimiento trágico, tiene un significado perdurable dentro de la narrativa bíblica. Su historia ilumina las complejidades de la justicia, el honor y la dinámica familiar, y ofrece lecciones profundas que siguen resonando hoy en día. El legado de Dina nos desafía a reflexionar sobre nuestros valores y acciones, y nos alienta a buscar la justicia que respete y defienda la dignidad de todas las personas. Hemos recorrido la vida de Dina
una historia entretejida con hilos de tragedia, honor y profundos vínculos familiares. Su historia es más que una simple narración antigua. Es un espejo que refleja las complejidades de las emociones humanas, la justicia y la poderosa dinámica dentro de una familia. El legado de Dina, aunque marcado por el dolor, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestros propios valores y los esfuerzos que hacemos para proteger a quienes amamos. Al considerar la historia de Dina, pensemos en el equilibrio entre la justicia y la misericordia, la importancia de proteger a los vulnerables y las formas en que podemos mantener el honor en nuestras propias vidas. No se trata solo de mirar atrás, sino también de extraer lecciones que resuenen con nuestro presente y futuro. Si este recorrido por la historia de Dina te resultó revelador, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Además, siéntete libre de hacer clic en uno de los videos de arriba para continuar tu viaje por el rico tapiz de la historia bíblica. Terminemos con una oración. Padre Celestial, gracias por las lecciones que aprendemos de las historias de tu palabra. Ayúdanos a reflexionar sobre la historia de Dina con corazones llenos de compasión y mentes abiertas a la comprensión. Guíanos para buscar la justicia con misericordia, protegiendo a los vulnerables y viviendo vidas que honren tu nombre. Que podamos sacar fuerza y sabiduría de tus enseñanzas y que nuestras acciones reflejen tu amor y tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que te haya gustado este video. Si fue así, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video, así que mantente al pendiente. Esto fue Verdad Única.